Hola, soy Catherine Pinot de la Escuela de Cocina Sucresales. Bienvenido a nuestro taller de cocina en esta jornada de sostenibilidad con Nutresa. ¿Qué podemos hacer con un arroz que nos sobra de hace 1 o 2 días? Se puede reutilizar, se puede hacer muchas cosas. Se podría hacer un molde al horno, pero en este caso les propongo una receta de unas croquetas con queso parmesano y rellenas con queso mozzarella. Entonces, miramos los ingredientes. Vamos a necesitar 300 de arroz que nos sobra del día anterior. Vamos a necesitar 2 huevos, queso parmesano, miga de pan, harina, sal, pimienta, 2 tajaditas de queso mozzarella y albahaca o una hierba fresca, o también podrían utilizar un condimento como albahaca seca, tomillo seco, romero seco, algo que va a dar como un sabor adicional a la preparación. ¿Listo? Primer paso, ¿qué vamos a hacer? Como este arroz está totalmente frío, acabo de sacarlo de la nevera, lo voy a calentar para poder agregar mi queso parmesano que me va a servir como de pega a la preparación. ¿Listo? Primero entonces le voy a agregar un poquito de sal y pimienta para darle más sabor. Y lo voy a calentar como 1 minuto al microondas. Mientras tanto, lo que puedo hacer es ir picando la albahaca. La albahaca es una hierbita fresca que se oxida muy rápido, significa que se pone negra. Entonces la idea es de picarla finamente sin repicarla, entonces sin repasar varias veces con el cuchillo. Y eso lo voy a incorporar al arroz, una vez que está calientico. Calientico y mezclado con el parmesano. Voy a mezclar entonces el queso parmesano para que se derrite con el calor del arroz y le puedo agregar la albahaca. Podría ser cilantro, perejil crespo, perejil liso, cualquier hierbas frescas que quieren como incorporar y darle sabor. Listo. En este momento el arroz está muy caliente para poder manipularlo. Entonces lo voy a poner a enfriar por encima de este plato con una cama como plana, una camita más plana para que se enfríe más rápido y que yo pueda manipularlo más fácilmente. Mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a batir mis 2 huevos que me van a servir para apanar las croquetas. ¿Qué voy a utilizar para apanar las croquetas? Voy a utilizar los huevos, la miga de pan y la harina. Y les voy batiendo con un tenedor. Una parte de este huevo lo voy a incorporar al arroz para que el arroz me va como pegando mejor. Me sirve como una pega, ¿cierto? Un poquito de pega, no mucho. Lo voy mezclando aquí. Y también le voy a agregar un poquito de miga de pan para compactar. Listo. Tenemos 2 opciones para apanar. Podríamos pasar las croquetas, las bolitas que voy formando, primero por la harina, segundo por el huevo y tercero por la miga de pan. Para como ganar tiempo, agilizar el proceso y no tener tantas manipulaciones, lo que voy a hacer, voy a mezclar la harina
con el huevo para obtener como una pega más espesa. Para poder diluir muy bien mi harina con mi huevo voy a necesitar la ayuda de un globo. Y vamos rompiendo con el globo, con el batidor manual, todos los grumos que estamos viendo aquí, hasta obtener algo liso. Ya tenemos algo liso, ya rompí todos los grumos que habían de harina. Y vamos a empezar a formar las bolitas. Las bolitas se podrían formar con las manos, pero yo les voy a enseñar cuál es mi técnica con una cucharada, para ensuciarse un poquito menos las manos. Aquí. Me falta mi relleno. El relleno es el queso mozzarella. Voy a partir unos cuadritos para ponerlos en el centro de las croquetas. Mis cubitos de mozzarella para poder rellenar 4 croquetas. Voy a utilizar un bol con agua a temperatura ambiente. Voy mojando mis manos para que las bolas no me van pegando tanto en las manos, ¿cierto? Con la ayuda de estas 2 cucharadas me voy a ayudar para formar las bolitas de las croquetas. Entonces voy formando una cama de arroz aquí. En mi cucharada le coloco el queso mozzarella y agrego otra capa de arroz por encima. Así sería como la porción de una croqueta. El tamaño es a su gusto, ¿cierto? Sino que hay que pensar si lo vamos a servir para el aperitivo, que sean como bocados que ponemos en una vez en la boca, que no sea algo muy grande. Me voy mojando las manos y así puedo formar más fácil las croquetas. Empujo todo en mi mano y voy cerrando y formando las bolitas. Voy a repetir esta operación varias veces antes de empezar a apanar. Se puede apretar un poquito para que el arroz va bien pegando con el queso, con el huevo que tiene en la mezcla. Listo, ya tenemos las croquetas moldeadas, entonces la vamos a apanar. Primero la paso por mi mezcla de huevos con harina, la voy bañando y la paso siempre con la ayuda de mi cuchara. Todo se podría hacer con la mano, ¿cierto? Pero aquí les estoy enseñando como algo más limpio, vamos a decir, que no se van a ensuciar tanto las manos. Listo, y la voy reservando mientras tanto que el aceite se está calentando. La ponemos así. Listo. Entonces se necesita un aceite bien caliente antes de poderla sofreír. Una vez que tenemos el aceite bien caliente, le podemos sofreír de cada lado, que sean bien doraditas de todos los lados. La idea es que el queso mozzarella que está adentro se pone a derretir y cuando lo vamos a comer está todo en hilito y bien derretido. Preparamos también un plato con un papel absorbente para absorber el excedente de grasa o de aceite. La cocción es bastante rápida porque todos nuestros ingredientes ya están cocidos. Lo que se necesita es dorar y con el calor se va a derretir muy rápido el queso, tanto el queso mozzarella que el queso parmesano. Miramos de todos los lados cómo nos quedan y ya les podemos sacar.
Dejamos las como escurrir unos minutos, pero la idea es de comerla todavía calienticos con el queso mozzarella derretido. Probamos el resultado. Ay, con el queso. Yo creo que va a encantar a muchas personas en la casa esta receta. Acuérdense que las cáscaras van al compost. Muchísimas gracias por participar a este taller y compartir con nosotros la jornada de sostenibilidad de Nutresa. Gracias.